Háblame, musa, del hombre de múltiples tretas que por muy largo tiempo anduvo errante, tras haber arrasado la sagrada ciudadela de Troya, y vio las ciudades y conoció el modo de pensar de numerosas gentes. Muchas penas padecían alta mar en su ánimo, defendiendo la vida y el regreso de sus compañeros, mas de un así lo salvó por más que lo ansiaba. Por sus locuras, en efecto, las de ellos perecieron. Insensatos que devoraba las vacas de Helios y Perión. De esto, parte al menos, diosa hija de Zeus, cuéntanos ahora a nosotros. Hoy empezamos desde la asociación Reunar, Háblame Musa, un programa con el que hacernos ver por las orejas. Un programa para pintar con los sonidos y crear con la imaginación. ¿Te animas a soñar con nosotros? Pues entonces no tienes más que seguirnos en nuestro blog, asociacionreunar.wordpress.com. Y sin más dilación, os presento a los guías que os llevarán en este viaje donde las ideas son lo más importante. Para hablarnos de cine tenemos a Ana. Hola. Viendo el mundo del arte con otros ojos está David. Hola, encantado. Sobre contextos historiográficos nos hablará Jorge. Hola, siempre. Y de música, Isabel. ¿Qué tal, amigos? Tania nos abrirá el mundo de la literatura. ¿Están ustedes cómodamente sentados? Y yo misma os hablaré de teatro. ¿Quién eres? Maite. Hoy vamos a conocer mejor a los primeros creativos, los padres que nos marcaron las pautas de lo que hoy conocemos como arte. Tania y la vida es literatura. ¿Están ustedes cómodamente sentados? Entonces daré comienzo a mi presentación. Adicta a la literatura, ante mi anonimato, me hago llamar... ¡Hola, Tania! No, me hago llamar Vaudeville. Mi nombre deriva del francés vaudeville, pues mi pretenciosa idea es esa, crear una especie de vaudeville al igual que su género dramático del mismo, que consiste en la comedia frívola, ligera y picante que da lugar a equívocos y situaciones en las que se alternan partes cantadas con números musicales. Mi morada se encuentra en las paredes de esta facultad. ¿Serás capaz de averiguar mi verdadera identidad? Este tema resulta muy amplio, por lo que he escogido algunos de los autores que a mi parecer resultan más significativos a la hora de hablar de los padres de la literatura. Cómo no, comenzando hablando de Homero, poeta griego admirado, imitado y citado por todos los poetas, filósofos y artistas griegos que le siguieron, siendo por antonomasia el poeta de la literatura clásica. Entre sus obras hay que destacar la Ilíada y la Odisea. Base de la tradición occidental, nada puede entenderse sin ellas. Consigue establecer la poética formal sobre la que se asentaron las obras posteriores. En la transición del pensamiento medieval al renacentista hay que hablar de Dante Alighieri, considerado exponente de la literatura italiana y cumbre de la literatura universal. En sus obras destacar Vida Nueva y la Divina Comedia. Recoge un conjunto de poemas y prosas dirigidos a Beatriz, razón de la vida del poeta y de sus tormentos. El experimento de estos poemas lleva al culmen de la Divina Comedia, escrita en tercetos donde refleja la cosmología medieval y la expiación de sus pecados en 3 cantos, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Destaca por su riqueza expresiva y la mezcla de simbología con referencias históricas y mitológicas, construyendo una síntesis desde la antigüedad clásica hasta la Edad Media. Poeta y dramaturgo inglés William Shakespeare, quien destacó en su época por un exquisito compendio entre sentimientos, dolor y ambiciones del alma humana. Junto con otras fuentes, la obra de Shakespeare contribuye a sentar las bases del estándar lingüístico sobre el que se irá desarrollando el inglés moderno. La importancia es tal que la mayor parte de las expresiones que usamos hoy en día proviene de sus obras. Entre sus obras más citadas, destacar la de Hamlet y la de Romeo y Julieta. En Hamlet, Shakespeare describe un drama dentro de la corte del rey de Dinamarca, donde se desarrollan una sucesión de asesinatos, incesto, acción y locura sobre la sucesión al trono. En Romeo y Julieta nos narra la historia de 2 jóvenes enamorados que, pese a la oposición de sus familias, rivales entre sí, deciden luchar por su amor. La obra culmina con el suicidio de los 2 amantes ante la presión de las familias. Para concluir esta sección,
No podemos olvidarnos del gran Cervantes, máximo exponente de la literatura española y conocido universalmente a través de su obra Don Quijote de la Mancha. Centró sus primeros afanes literarios en la poesía, que le llevarían a un drástico intento por destacar en el teatro. En su fallido intento decide centrarse en lo que se convertiría en su verdadera vocación, la creación literaria. Su obra por excelencia, Don Quijote de la Mancha, da gran sentido geográfico a España, recorriendo gran parte de sus parajes y deconstruyendo el género de las caballerías con gran tratamiento burlesco sobre la misma. Como nota, destacar que es el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Y sin más entretenimiento, damos paso a la siguiente sección. David y el arte con otros ojos. Hola, soy David. Hola, David. Y soy un joven arqueólogo. Muy bueno, me decían, pero tengo un problema. ¿Cuál es tu problema, David? Háblanos. Soy ciego. ¿Cómo que ciego? ¿Cómo? Explícate, por favor. Antes yo era muy bueno, pero incluso fui de los primeros a la expedición de Tutankamón. Pero mi problema... Aquí estamos para ayudarte, David. Mi problema fue que estaba... Gracias. ¡Ánimo, David! Entré en la tumba y me caí dentro del sarcófago. Bueno, aquí comienzo mi sección. Vuestro amigo David está a vuestra disposición. Hoy hablaré de uno de los grandes padres de la publicidad, como era Andy Warhol. Su nombre real era Andy Warhola, pero no sé qué pasó, pero que al final se quedó con el nombre de Andy Warhol. Este hombre era uno de los grandes cineastas y padres de la publicidad a lo largo del siglo XX. Figura loca y extrovertida dentro de este mundo. Vamos, como yo. El gran Oscar Wilde decía lo siguiente sobre este personaje. Este joven dandy quiso ser alguien en lugar de hacer algo, que conoció que la vida es un arte y que tiene sus formas de estilo igual que las artes que intentan expresarla. El arte de Andy Warhol ha sido interpretado en el siglo pasado como síntoma de una penetración de una cultura de consumo en el arte de la vanguardia de la época, así como un arte centrado en la locura del personaje y que refleja claramente en sus obras. En esta opinión coinciden numerosos críticos de muy diverso talante e ideología, desde formalistas como Hilton Kramer hasta materialistas como David James o Umberto Eco. La obra de Andy Warhol se dice que ha contribuido a desdibujar las fronteras que existían entre la vanguardia y la cultura de masas. Así sus obras como las latas de sopa Campbell, las botellas de Coca-Cola, las efigies de Marilyn, las cajas de jabón Brillo o los retratos de Elvis, junto a muchos otros ejemplos de este artista y de su conocida iconografía, han sido interpretados como la culminación de una fascinación histórica que habían sentido estas vanguardias en esa cultura de masas. Una fascinación que tiene su antecedente en las referencias de los cubistas relacionadas con otros temas como el cabaret o el music hall, a partir también de la pasión de los futuristas italianos o de los homenajes a los dadaístas y futuristas en relación con los seriales cinematográficos, los cómics o las estrellas de Hollywood. Andy Warhol vivió en el mundo de la publicidad hasta el año 1962, año en el que abandonaba este diseño publicitario por el llamado arte de vanguardia. Dentro de este mundo habría que relacionarle también con la gran figura de otro gran personaje, como es Marcel Duchamp, y ambos personajes relacionaron este mundo de la publicidad con el del arte, verificando sus ideales conjuntamente. La vanguardia y los negocios aparecen íntimamente ligados a la carrera de este personaje. Comienza estudiando diseño gráfico en la Universidad de Pittsburgh, su ciudad natal. Posteriormente, desarrollará su actividad comercial en mayor medida en la ciudad de Nueva York, donde desarrolló su brillante y exitosa carrera como ilustrador comercial. Previamente, dejará de lado su trabajo comercial, convirtiéndose en uno de los grandes artistas de estudio y posterior director de cine hasta el año 1968, una fecha propicia en su carrera, ya que sufrió un atentado contra su vida por parte del activista militar Valery Solanas. A partir de aquí se convirtió en una figura cada vez más comercial e internacional. Andy Warhol, figura extrovertida y loca por excelencia, dijo sobre sí mismo: «Me gusta el dinero en la pared. Supongamos que te vas a comprar un cuadro de $200.000. Yo creo que deberías atar ese dinero y colgarlo en la pared.
Entonces, cuando alguien te visite, lo primero en lo que se fijará es en el dinero de la pared. Háblame Musa, el arte cerca de ti. Fotogramas y palomitas, por Ana. Hola, me llamo Ana y soy adicta al cine. ¡Hola, Ana! Mi gran problema es que me he gastado todo el dinero de la universidad en cine, en comprar películas. El problema es que ya no tengo amigos, vivo en una tensión constante de que pueden asesinarme en la ducha, en cualquier lugar, a pesar de que ya no tenga casa y que tenga que vivir por este gran problema en la sala de reunión. Voy a comenzar este primer programa hablando sobre una breve historia del cine. Comienza con los hermanos Lumière, hijos del fotógrafo y artista Antoine Lumière. Estos fueron los inventores del proyector cinematográfico en el año 1894. Este fue el año en el que ruedan su primera película, un documental presentado al año siguiente en París, sobre la salida de los obreros en la fábrica Lumière en Lyon-Montpensier. También se presenta el documental sobre la llegada de un tren a la estación de Ciotat. Fue bastante chocante para los espectadores, que reaccionaron con pavor ante tal realismo. En principio fue considerado un arte menor hasta la primera década del siglo XX, que surgen los primeros estudios de cine. Eran películas de pocos minutos, con temas simples y de una producción barata. Más tarde comienza el cine mudo, con un acompañamiento musical, generalmente un piano. Alcanzó su plena madurez a finales de los años 20. Poco después vendrá el cine sonoro. También es la época de los primeros juicios en torno a derechos de autor, por la adaptación de novelas y obras teatrales. Esto lleva a la creación de las franquicias cinematográficas. Se da un gran boom, sobre todo en Estados Unidos, en el que se crea un pequeño poblado llamado Hollywood, donde las condiciones eran perfectas para grabar. Están los paisajes, diferentes tipos, grandes condiciones climatográficas y también el hecho de que al estar en la frontera con México podían escapar de la ley en caso de ser necesario. Entonces Hollywood se convertirá en la gran meca del cine. Allí es donde la mayor parte de los estudios se trasladarán, tales como Fox, Universal o Paramount. Pero el problema es que se empezará a mirar el cine como una manera más comercial, más un negocio en vez de un arte. Comienzan ya los grandes géneros cinematográficos. Se comenzó con la grabación de documentales, pero también cine histórico o bíblico. Más tarde, en los años 30, surge el cine de gángsters o el cine negro, con películas como Scarface o El Hampa Dorada. Luego se pasó a los grandes géneros cinematográficos, por ejemplo, la ciencia ficción. Surgió con representaciones especulativas basadas en la ciencia de fenómenos imaginarios, como extraterrestres, planetas alienígenas o viajes en el tiempo. Más tarde se crea un antes y un después con la película 2001 Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, en 1968. A partir de la segunda mitad de 1970 ya se comienzan con los altos presupuestos, lo que da lugar a unos mejores efectos especiales. También surgen las primeras comedias musicales, en la que los números musicales y la banda sonora primaba sobre la historia. El gran clásico de la época es Cantando bajo la lluvia. Un género típicamente norteamericano y de gran éxito sería el western, que comienza gracias a grandes cineastas como John Ford. Luego se pasa al cine de comedia. Su edad de oro comienza con Mark Sennett, inventor del concepto del gag. Famoso, por ejemplo, como el clásico de tirar pasteles de crema a la cara de la gente. Pero el primer gran actor cómico fue Charles Chaplin, con grandes obras como Luces de ciudad, Tiempos modernos o El gran dictador. El cine de animación fue experimentado desde los comienzos del cine mismo, evolucionando hasta llegar a los ya archiconocidas obras de Walt Disney, sin duda el gran rey de esta clase de cine, desde su primera gran película, Blancanieves y los 7 enanitos. Posiblemente la cúspide de las posibilidades del cine de la época, en términos de lenguaje cinematográfico, haya sido alcanzada por Ciudadano Kane, de Orson Welles, en 1941.
Fue polémica en su época, pero ha sido reconocida como uno de los grandes hitos fílmicos de todos los tiempos. Historias de la historia, por Jorge. Hola, soy Jorge y soy un friki de la historia. Hola, Jorge. A mí siempre me ha apasionado la historia, tanto que tras estudiar tanto la historia me he dado cuenta de que soy Napoleón. Sí, soy Napoleón. Por eso a partir de estos momentos os contaré un poco de historia, porque yo soy la historia. Como padre del arte enfocado desde un punto de vista histórico, podemos hablar de Johann Winckelmann. Este personaje nació en Stendhal en 1717 e influyó notablemente en el estudio del arte de la antigüedad y de la historia del arte en general, porque se puede considerar como el padre de este estudio científico. Winckelmann fue uno de los principales teóricos del neoclasicismo y revolucionaría la historia del arte griego y romano, que hasta ese momento se estudiaban juntos sin diferenciarse. En Brandenburgo empezó a estudiar a figuras como Jenofonte, Platón, Homero, Aristóteles o Hesíodo, y en Halle, años más tarde, estudiaría teología. Tuvo una vida muy activa intelectualmente hablando, y fue profesor y más tarde bibliotecario en Dresde. Desgraciadamente, Winckelmann fue asesinado en Trieste en 1768 por un delincuente. Winckelmann separó el arte griego del arte romano, que hasta entonces solo era conocido mediante copias romanas. Además, admitía el arte griego como arte superior al romano. Según él, la superioridad del arte griego frente al romano es porque la llamada noble sencillez y la serena grandeza que tenían las esculturas griegas en actitud y expresión tal y como él decía. De todas formas, lo que Winckelmann demostró fue que el arte griego tenía una historia separada del romano, y apeló al mundo arcaico como algo mítico y como algo mejor. Sus ideas influyeron notablemente en el neoclasicismo, y fue el primero que revalorizó el arte más primitivo y arcaico, algo que se continuó hasta la era de las vanguardias. Fue el primero en dividir el arte griego en etapas, lo que él las llamó el estilo antiguo, estilo elevado, estilo bello y la época de los imitadores. Sería lo que hoy en día denominamos como periodo arcaico, severo, clásico y helenístico. Finalmente, Winckelmann fundó la arqueología y el moderno concepto de la historia del arte tal y como lo conocemos hoy en día, como un auténtico estudio plenamente científico. Háblame Musa, el arte cerca de ti. Que la música os acompañe, por Isabel. Hola, me llamo Isabel y soy adicta a la música. ¡Hola, Isabel! Tengo un problema desde pequeñita, pues la música vive en mi interior y lucha por salir y todos los días me levanto diciendo good morning, good morning. Y en fin, nada, nadie me entiende, por eso soy rebelde, porque el mundo me ha hecho así. Y bueno, me suelo colar en los conciertos de todo tipo, de música clásica, heavy, jazz, todo lo que pillo por delante. ¡Gandules, os quiero! Pues de eso me gusta la música y espero en este programa resarcirme un poco y controlarme, porque mis padres están al echarme de casa y mis hermanos ya no me aguantan y el perro cada vez que me ve me ladra. Antes de sumergirnos en el tema que nos atañe, quiero dar las buenas tardes y las gracias a nuestros oyentes, deseando que con esta sección disfrutéis y os ilustréis en este mundo de la música. Comenzaremos nuestro viaje desde la noche de los tiempos, teniendo en cuenta que la edificación de la música occidental comenzó en el medievo llegando a nuestros días. Pese a que los antiguos, sean sumerios y egipcios, cultivaron la música, solo nos quedan los instrumentos que crearon y relieves que testifican la función musical en aquellos momentos. En programas posteriores, si es posible, profundizaremos en este curioso tema, probablemente desconocido para algunos de nuestros oyentes. Aunque la música oriental ha tenido un fuerte influjo en el mundo occidental,
En este programa nos referiremos a esta última, pues es la que más se ha extendido. Ello no significa que una sea superior a la otra, pues ambas tienen sus peculiaridades y son maravillosas. Podríamos decir que la música occidental nace durante la Edad Media, en el ámbito religioso, protagonizada por los cantos litúrgicos. Estos eran el medio ideal para subrayar y memorizar las enseñanzas, pero su tradición era oral, pues hasta entonces no se habían producido intentos serios de notación musical. El siglo VI trajo consigo a un personaje fundamental para la historia de la música, Gregorio I el Magno. Su importancia proviene de la influencia doctrinal y litúrgica que ejerció y abarcó todo el medievo, pues se preocupó por la unificación de los cantos y los ritos. Era romano, de familia noble. Fue un monje por vocación, que fundó varios conventos en la regla de San Benito. En 590 sería nombrado papa, momento en el que comenzaría una ardua labor de unificación de la Iglesia católica. Desde los primeros años de su mandato supo ganarse el favor de los monarcas. Emprendió la labor de evangelización de Inglaterra y fue el primer papa que revivió el sentimiento de romanidad que veía en la Iglesia la continuadora del imperio. Merece el título de padre de la música por su trabajo de recopilación de los cánticos de tradición oral que había hasta entonces en su obra El Antifonario, obra que sería guardada en los monasterios con mucho cuidado y devoción. Aunque no compuso pieza alguna, la tarea de recopilación fue fundamental para el desarrollo posterior de la música. Lo que llamamos canto gregoriano o romano fue el medio ideal para purificar y regularizar las liturgias occidentales en torno a Roma. También para ello Gregorio instauró el latín como idioma oficial. La nueva forma de ejercer la música fue concedida a los chantres, escogidos entre los subdiáconos, quienes se especializaron en esta materia, conservando cuidadosamente los cánticos e himnos, siguiendo la tradición oral. El grupo de cantores profesionales o Schola Cantorum asumió la función previamente desempeñada por los diáconos, con lo que ganó importancia y peso en la liturgia. Fue la encargada de componer muchas de las piezas musicales de la liturgia romana, entre ellas los introitos o cantos de entrada, y los graduales o tractos que vinieron a sustituir al primitivo salmo responsorial. El hecho de que la parte musical recayese en una institución compuesta por músicos profesionales permitió que el canto del rito romano levantara un poderoso vuelo artístico. A mediados del siglo XI se produjo un cambio en la tradición debido a la complicación del repertorio y surgió la necesidad de notación musical. A partir de entonces, surgieron numerosos personajes que se encargaron no solo de crear novedosas fórmulas de notación, sino de desarrollarlas hasta alcanzar la perfección. Antes de terminar esta sección, aunque nos salimos del tema, no hemos de olvidar la música profana, protagonizada por los trovadores, quienes trocaron el latín por el idioma popular. Los trovadores surgieron en el ámbito religioso, por lo que no es extrañar ciertas reminiscencias de los cantos gregorianos en sus canciones. Estos curiosos personajes realizaron una música destinada a ambientes aristocráticos y cultivaron temas de índole variada. Desarrollaron canciones de amor galante, cantares de gesta, siendo los mejores ejemplos que conocemos de este tipo de música gracias a manuscritos. Se la vi por Maite. Hola, soy Maite de Soria y soy una grandísima actriz. ¡Hola, Maite! La verdad es que no entiendo para nada por qué me han traído aquí. Yo he trabajado en los mejores teatros del mundo. He estado en Broadway, en París, he hecho musicales, he ganado Goyas a la mejor interpretación femenina. De todas formas, yo creo que me han traído aquí para dar caché al programa, evidentemente. Por eso mismo, soy la presentadora. Yo claramente he venido aquí a hablaros de lo que más me interesa, el teatro. El teatro existe desde que existe la humanidad, pero me centraré en el teatro clásico, el teatro de Grecia, que servirá como modelo para el posterior teatro desarrollado por Roma. Hay una inicial vinculación entre el teatro y la religión, en concreto con las fiestas dionisíacas, dedicadas, como su propio nombre indica, al dios Dionisio, dios del vino, que todos conoceréis. Como
ocurre en las festividades dedicadas a este dios, las obras teatrales empiezan a ser representadas en primavera, porque en primavera es cuando todo renace, como el mismísimo Dios. Todos conocéis los dos tipos de géneros teatrales. Uno de ellos es la tragedia y el otro la comedia, que continúan hasta nuestros días. La tragedia muestra los más terribles sentimientos humanos, las miserias de la humanidad, las grandes pasiones, los amores. Una de las grandes tragedias es Edipo Rey, de Sófocles. Pero no nos vayamos a este tipo de género, vayámonos a algo más cómico y más crítico a la vez. El género de la comedia. Y en concreto, la comedia de Aristófanes, un gran dramaturgo que siempre dijo en sus obras no a la guerra. Para ello os voy a leer una de las comedias que escribió, que se llama Lisístrata. Consiste en una obra que va a criticar las guerras del Peloponeso y todas las consecuencias que trajo con ellas. Para ello nos presenta un grupo de mujeres que deciden no dar ningún placer a sus maridos hasta que no regresen de la guerra. Una forma de coaccionarles para que cedan a todas sus expectativas. Os voy a leer uno de los fragmentos para que os enganchéis si os gusta y podáis leerla después. El corifeo de mujeres responde a los ancianos que han decidido meterse en una guerra que es ante todo injusta. Leo aquí. ¿No le debo a la ciudad el aconsejarle algo útil? Y si yo nací mujer, no me convirtáis en un crimen que os aconseje opciones mejores que los problemas que vivimos. Porque mientras yo participo del convite con mi cuota, ya que aporto hombres, vosotros no participáis, viejos miserables. Y como ya os habéis gastado el fondo de los abuelos de las guerras médicas, no reponéis vuestra parte, sino que más bien todos nos arriesgamos a arruinarnos por culpa vuestra. ¡Hala, seguid gruñendo! Pero con cuidado, que como os paséis conmigo, os arrearé en los morros con el coturno este, ¡bien duro! Háblame Musa, el arte cerca de ti. Y aquí acabamos hoy, tan locos como siempre, tan cuerdos como nunca. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life.